Palabra de Dios, tenemos que colocarnos de rodillas para pedirle al Señor que nos ayude para entender qué nos quiere enseñar el día de hoy. Aquellos que me puedan acompañar nuevamente de rodillas, vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por este momento especial que nos ha regalado y las bendiciones que vemos latente delante de nosotros. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te ruego que tú tome nuestra mente, ayúdanos a concentrarnos para entender qué nos quiere decir a través de ella. Perdona nuestros pecados, Señor, y límpianos, y que este tema de la verdadera conversión y el nuevo nacimiento sea para pensar cómo están nuestras vidas y qué es lo que debemos de cambiar, porque sabemos que tu Hijo viene pronto por un pueblo consagrado y entregado a ti, un pueblo santo. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Jesús, amén. Ok, la conversión o hablando de nuevo nacimiento, siempre comenzamos con un texto bíblico, una cita bíblica, pero hoy voy a hacer una excepción, porque quiero colocar una cita del Camino Cristo del Enejo, que dice algo bien interesante. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad es el esfuerzo humano. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no puede cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Y eso es una realidad. Como dice que la educación, la cultura, el ejercicio, todo puede hacer cambios intelectualmente, cambios físicamente, pero el interior como tal no. El interior, para cambiar nuestra forma de ser, para llevar una vida de santidad, nosotros no tenemos el poder de cambiar, sino que nosotros necesitamos el poder que está en Cristo Jesús. En la Biblia tenemos muchos textos bíblicos de personajes de la Biblia que llevaban una vida desordenada, pero que Dios ha hecho un cambio en ellos. ¿Y ustedes creen que solamente los milagros son para ellos? Los milagros también son para nosotros. Todos tenemos problemas de carácter, ¿verdad? Pero esos problemas de carácter todavía lo podemos solucionar con el poder del Señor. Y antes de que el Señor venga, como lo dije en la oración, Dios está pidiendo que lleguemos nosotros a la perfección en Cristo Jesús. Ojo, no el perfeccionismo, porque el perfeccionismo es del diablo, es la perfección en Cristo Jesús. La obediencia que Cristo, estando en la tierra, tuvo con el Padre, Dios quiere que nosotros tengamos esa misma obediencia con el Señor, o para con el Señor. Y es una realidad que todos necesitamos una verdadera conversión. Fíjese cómo Jesús destacó la necesidad de esa verdadera conversión. En el libro de Mateo 18, capítulo 18, verso 3 dice, y dijo, hablando, bueno, el que está hablando Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como quienes, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y usted sabe muy bien cómo es los niños, ¿no? Los niños son seres inocentes, seres especiales, tienen la capacidad de perdonar, ¿verdad? Los niños pelean y al rato están contentos, ¿sí o no? Nosotros los adultos peleamos y duramos meses sin hablarnos. Y nosotros tenemos que tener el corazón, la pureza de un niño para entrar al reino de los cielos. Y claramente el Señor lo dijo. Fíjese cómo en este texto bíblico enseñó la misma verdad. En Juan 3:3, fíjese cómo, usted recordará la historia de Nicodemo, y se acuerda que allí Nicodemo tuvo una entrevista con nuestro Señor, ¿verdad?
todos los textos bíblicos en cuanto a esta historia no la tengo. Estoy haciendo énfasis en este. Pero yo creo que vayamos a los que están en su Biblia, porque el texto no está todo, simplemente quise hacer énfasis, pero me gustaría de pronto leer un poquito qué fue lo que pasó aquella noche cuando Nicodemo se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 3 y el verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, un príncipe entre los judíos. ¿Sabe que este Nicodemo no era cualquier personaje? Este era un hombre importante dentro del judaísmo. Era un príncipe, era un principal. Y fíjese que dice el verso 2, y este vino a Jesús de noche, ¿y qué fue lo que le dijo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Wow. O sea que él está reconociendo claramente que lo que él está haciendo es algo sobrenatural. Y quiere que les diga algo. Eso es bien interesante. Usted sabía que en la época de Jesús, especialmente cuando comenzó el ministerio de Jesús, a Satanás no se le permitió hacer ni un solo milagro. Muéstrame dónde están los milagros de Satanás. Pero sabe que después de que Jesús se fue, Mateo 24 dice que se levantaron falsos maestros y falsos cristos. De ahí para allá en el libro de Hechos y otro, hubo falsos milagros. Por eso cuando a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, le mandó a decir con sus discípulos: ¿eres tú que estamos esperando o estamos esperando a otro? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Ven y miren. Satanás no podía hacer ni un solo milagro. Milagro entre comillas, ¿ok? No podía hacer nada. Y ellos tenían que ver que estaba el cumplimiento de la profecía de lo que decía el Antiguo Testamento, que él iba a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a darle la vista a los ciegos y hacer caminar a los cojos. Eso estaba profetizado y durante ese tiempo no pasó nada que Satanás hiciera. Por eso es que Nicodemo le dice, y no solamente por los milagros, sino por la enseñanza, las cosas o las señales que tú haces. Y le voy a añadir algo. Yo sé que la Biblia dice que maldito el que le añade algo a la Biblia, pero yo le voy a añadir algo acá, porque esto es obvio. No solamente las señales que hizo, sino lo que enseñó. ¿O estoy mal? ¿Usted cree que Jesús no enseñó? Ahora, no es que ha enseñado nueva doctrina, como enseñan. A ver, ¿cuál nueva doctrina enseñó Jesús? En cuanto a doctrina, toda la doctrina que ellos necesitaban saber, ¿a dónde estaba? En el Antiguo Testamento. ¿O enseñó alguna nueva doctrina? ¿Cuál nueva doctrina? Ah, pero es que Jesús dijo: nuevo mandamiento os doy, que se amen unos. Ah, nuevo. Entre comillas, Jesús mintió, porque eso está en Levíticos 19. Lo que realmente Jesús estaba haciendo era hacerle recordar el amor del verdadero Hijo de Dios. Les estaba recordando Dios para qué levantó el pueblo de Israel en un mundo de pecado. Dios les recordó que no estaban para criticar si este camina así, si este no. Dios los llamó para hacer luz para las personas que están en tinieblas. Eso era así, pero el pueblo de Israel se lo olvidó. Se lo olvidó. La misión que el pueblo tenía para con el mundo. Y aquí surge una pregunta: ¿será que nosotros como pueblo de Dios, será que también hemos perdido la misión? ¿Será que nosotros también hemos dejado de ser luz para las naciones? ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo soy yo? ¿Ah? El mismo Señor Jesús, a Jesús le preguntaron, ¿de dónde viene la salvación? ¿Y qué dijo Jesús? Haz lo que dicen ellos, pero no hagan como ellos hacen. Nosotros tenemos un dicho en Colombia, no sé si aquí lo tienen, que el cura predica pero no aplica. Se decía que no había que robar y robaban. Un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, hermanos, que ser cristianos, no en nombre de la denominación, hijos de Dios verdaderamente todos los días de la semana, no solo el sábado. No solo el sábado.
Recordemos quiénes somos. Hijos, hijas de Dios. Y en el verso 3, Jesús les dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver ¿qué? No puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que nacer de nuevo? Y fíjense que este erudito, que lo sabía todo, que conocía todo, que era doctor de la ley, en el verso 4 dice, Nicodemo le llega y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le está diciendo, o sea, ¿cómo uno se puede volver pequeñito y meterse en el vientre de la mamá? El verso 5 es el texto bíblico que leyó nuestra hermana María Rosas. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿qué quiere nacer de agua? ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados? Creo que la mayoría, ¿verdad? Hemos pasado por el proceso del agua. El que no naciere de agua, pero escúcheme bien, él adiciona algo, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted puede ser bautizado 3, 4, 5, 10 veces. Hay personas que tienen Guinness Records, se han bautizado como 20 veces en la vida. Eso es un juego, hermano. Eso no es así. Lo que Dios espera es, después de haber hecho público de que usted es seguidor de Jesús, usted tiene que permitir ahora que el Espíritu Santo, o que usted sea bautizado por el Espíritu Santo. Y ¿sabe? Yo le voy a decir algo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no hace las cosas malas que hace, ni piensa las cosas malas que piensa. ¿O el que tiene el Espíritu hace cosas malas? Pregunto. Hago la pregunta, ¿el que tiene el Espíritu hace las cosas malas? ¿Peca contra Dios el que tiene el Espíritu, sí o no? ¿Sabe que tenemos una base bíblica para esto? Lo que estoy diciendo. Porque muchos piensan y creen, no, mientras estemos en este mundo, vamos a seguir pecando. A ver, claro, nosotros somos seres humanos con la naturaleza pecaminosa. Ojo con lo que estoy diciendo. Abran oídos porque esto puede causar un poco de confusión. Tenemos la naturaleza pecaminosa, pero eso no quiere decir que nosotros seamos pecadores. Eso es distinto. Si usted cree o usted le ha enseñado de que nosotros nacemos pecadores, déjeme decirle que eso es teología sanagustiniana. Eso es teología de San Agustín. Porque la Biblia enseña, el concepto de pecado. Tenemos que definir el pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4 claramente enseña que la transgresión de la ley de Dios es pecado. Pero resulta que nosotros solamente leemos el verso 4. Vaya a Primera de Juan. Fíjese, Primera de Juan capítulo 3 y el verso 4. Primera de Juan 3:4, siempre leemos el verso 4, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo dejamos ahí. Pero ¿por qué no seguimos leyendo? Ve lo que dice el verso 5, y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para quitar qué? ¿Y qué es pecado? Quebrantamiento de la ley. Y no hay pecado en Él. La Biblia claramente dice que por más que Jesús tomó nuestra naturaleza y naturaleza caída, porque la Biblia dice que tomó carne de pecado, lo dice el libro de Hechos de Romanos, y cuando Él estaba muriendo, ¿por qué cree que Dios se apartó? Estaba muriendo por los pecados, no los pecados de Jesús, estaba muriendo por los pecados de nosotros. ¿Ok? Pero vea lo que sigue diciendo. Todo aquel, verso 6,
Todo aquel que permanece en él no, ¿qué? No peca. Pregunto, ¿lo estoy diciendo yo o lo está diciendo la Biblia? La Biblia claramente dice, todo aquel que permanece en él. ¿Y sabe qué es permanecer en él? Más adelante nos lo va a explicar. No peca. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley o transgresión. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Verso 8. Ojo, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Pero vea lo que sigue diciendo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ojo porque el verso 9 es interesante. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Que tienes que nacer ¿de qué? De nuevo. El mismo que escribió Juan capítulo 3 es el mismo autor que escribió 1 Juan capítulo 3 y el verso 9. Vuelvo y repetimos el verso 9. Todo aquel que es de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. Ahora la pregunta del millón. ¿Y por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Sencillo. Porque dejamos de orar, porque dejamos de estudiar, porque dejamos que nuestra mente se vaya por lugares donde no debe ir, vemos lo que no hemos de ver, escuchamos lo que no hemos de oír, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Alimentando la parte espiritual o carnal? Caemos en pecado, claro. Entonces fíjese, vuelvo y comienzo en 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y en fin, y sigue hablando. Ahora yo hago una pregunta. ¿Podemos dejar de pecar en esta naturaleza? ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia? El Señor Jesús. Porque el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza caída. Fíjese, hay dos posiciones teológicas en cuanto a este asunto. ¿Qué naturaleza tomó Jesús? ¿La naturaleza de Adán antes de pecar o después de pecar? Si usted dice que Jesús nació con la naturaleza antes de pecar, usted tiene que aceptar que la Virgen María nunca pecó. Y si la Virgen María nunca pecó, entonces sus padres tampoco, sus abuelos tampoco. ¿Se dan cuenta lo peligroso de esto? Pero Jesús al tomar nuestra naturaleza caída, ojo, al decir naturaleza caída, Jesús no quiere decir que era pecador, no. Jesús nació con nuestra naturaleza al borde del abismo, pero él podía decidir si pecar o no pecar. Pero la Biblia dice, como acabamos de leer, y Hebreos 4:15 claramente dice que Jesús no pecó. Por eso es que Jesús es nuestro ejemplo. No digan, es que Jesús no pecó porque es Dios. No, porque la naturaleza divina quedó vedada por la humanidad. ¿Y sabe qué hacía Jesús? ¿Sabe qué enseña la Biblia? No tenemos tiempo de mirar estos textos bíblicos. Jesús dependía de su Padre. ¿Por qué cree que Jesús oraba? ¿Por qué cree que Jesús oraba en las madrugadas? Oraba y ayunaba. Porque él dependía del Padre. Y él dice, yo guardo los mandamientos de mi Padre. Y si él puede, eso quiere decir que nosotros también podemos, hermanos. Yo sé que lo que estoy diciendo y enseñando, esto es sacrilegio en otros lugares, pero es lo que a mí me está enseñando la Biblia. No Elena de White, la Biblia me lo está enseñando. Y ahorita vamos a ver otro texto bíblico, ¿verdad? Entonces claramente la Biblia está siendo claro. A ver si encuentro otro texto bíblico. A ver.
Fíjese el mismo libro, capítulo 5 y el verso 18 para los que me están siguiendo. Capítulo 5 y el verso 18. Dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué quiere que se acuerde el texto bíblico que el Señor dice: sed santos como vuestro Padre es santo? Dios, que nos está pidiendo a nosotros vivir en santidad. Es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Pero escuchen muy bien. En el libro de Romanos, vayan al libro de Romanos, capítulo 8. Este es bueno. Aquí lo va a entender mucho mejor. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Y vea lo que dice el verso 1. Ojo, porque esto yo no lo escribí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo, esto no son los 10 mandamientos. El pecado de la ley y la muerte es: usted está condenado por ser pecador, para de contar, y va a morir. Pero no para todo. Recuerde que, aunque la consecuencia del pecado es la muerte, nosotros tenemos el mejor regalo, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Romanos 6:23. Pero vea lo que dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne ¿de qué? Carne de pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en ¿la qué? En la carne ¿de quién? De Jesús. Por eso yo decía en algún momento que Jesús murió por nuestros pecados. Él murió siendo pecador. A ver, eso suena raro. Murió como si fuera pecador, pero no por él, por los pecados de nosotros. Recuerde, Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comieres ciertamente morirás. Pero simbólicamente en el capítulo 3, cuando muere el primer animal para el sacrificio expiatorio en nuestro pecado, simbolizaba la muerte de Cristo. En otras palabras, Cristo figuradamente murió en el momento de Adán y Eva. Allí murió. Por 4,000 años, hermanos. Por 4,000 años se sacrificaron por lo menos no sé cuántos corderos y animales fueron para expiar nuestros pecados. ¡Qué bonito! Y nosotros debemos entender eso. Pero vea lo que sigue diciendo la Biblia. Verso 4. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley, ojo, se cumpliese en nosotros. Fíjese, vamos a ver qué clase de ley, no la confundamos. Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ojo, Pablo me está dando aquí dos opciones de personas. Uno, que son carnales, y otros son espirituales. Yo hago una pregunta. Luego la Biblia, en algún lugar de la Biblia me enseña cuáles son los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Mire, no me pierdo en Romanos 8. Vayan al libro de Gálatas capítulo, muy bien, capítulo 5. No se les olvide, vayan a Gálatas capítulo 5. Y vamos a ver que la misma Biblia nos lo explique. No lo voy a explicar yo. A ver, ¿dónde está Gálatas? Gálatas capítulo 5. Y fíjese que el verso 16 habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Digo pues, verso 16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Es contra qué? El Espíritu. ¿Sí me están siguiendo en la Biblia?
y el espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Verso 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál bajo ley? ¿Los 10 mandamientos o el pecado y la muerte? Porque muchos quieren aplicar este texto a los 10 mandamientos. No confundan. Y manifiestas, fíjense que Gálatas lo escribió el mismo Pablo en Romanos 8 que estamos leyendo, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sí saben qué es lascivia? Son todos los desórdenes sexuales habidos por haber. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y pregunto, ¿y el que es carnal quebranta la ley de Dios? Obvio. Pero vea lo que dice el verso 22, aquí viene lo bueno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? ¿10 mandamientos? No, la ley del pecado y la muerte no puede tocarnos si nosotros estamos con Dios. Estoy hablando de la muerte eterna, ¿no? No la muerte que morimos acá, ¿ok? Entonces ya saben cuáles son las obras del Espíritu y de la carne. Ahora volvamos a Romanos 8, vayan a Romanos 8 nuevamente. Volvemos a Romanos 8. El verso 5, no. ¿Cuál habíamos leído? Bueno, vamos a leer el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es la carne? Ya leímos una lista grande, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y aquí viene a ver cómo es que decía un profesor mío. En vez de decir un textazo, decía un tiestazo. El verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay muchos hermanos que dicen, no podemos guardar la ley de Dios. Aquí ya se está refiriendo a los 10 mandamientos. Es verdad, nosotros no podemos guardar la ley de Dios mientras sigamos siendo carnales. Ahí sí no puede hacer nada. Pero recuerda lo que leímos en 1 de Juan, que los que son del Espíritu, ¿no qué? No pecan. ¿Y qué es pecar? Quebrantar la ley de Dios. Ahora, verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y les voy a regalar un texto. Otro texto que le digan, no, es que no se puede guardar la ley de Dios. Vayan al libro de Ezequiel. A ver. Vayan al libro de Ezequiel. A ver. Y vayan al capítulo 30 y ¿qué? 36. Ezequiel capítulo 36. ¿Lo tienen? Ezequiel 36, verso 25.
Subrayen este, hermano, este texto, junto con Romanos y 1 Juan, lo que leímos. Cuando usted le digan que no puede guardarle a Dios, sáquele este texto también. Ezequiel 36, 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Un nuevo espíritu es un nuevo pensamiento, una nueva actitud dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Este es el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, ve lo que sigue diciendo: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo? O sea, que teniendo el Espíritu Santo podemos guardar la ley de Dios. Este es el nuevo nacimiento que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo, hermanos. Qué tremendo. Por eso en el verso 5 de Juan 3:5 leímos hace un momento, aquí ahora sí tenemos el texto bíblico. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo no puede entrar nada. No, hermanos. Cuando usted llega al cielo, usted va a decir: no, es que fue que. No, hermano. Con el Señor fue que. No. Que es que puse las llaves y aquí ya no aparecen. No. En el cielo van a estar registrados. Recuerde que en el cielo tenemos varios libros. Los libros de las memorias registran todo lo bueno y todo lo malo. Y si nosotros nos arrepentimos, todo aparecerá allí perdonado. Pero si no, aparecerán al final, en el juicio final, todo el registro de los pecados que no fueron confesados. Fíjese cómo Jesús ahora ilustra este asunto. En el verso 8, y el viento sopla donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es. Vamos a hablar un poquito de lo que es el agente de la nueva creación. Y podríamos preguntarnos qué sucede cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? No, pero usted sigue haciendo, usted es una nueva criatura, pero usted sigue adulterando, sigue robando, sigue mintiendo. No, la Biblia claramente dice que si alguno, fíjese que este sí no es un sí de afirmación. Este es un sí condicional, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, hermano, cambia. Hasta la forma de comer, hasta la forma de beber, cambia lo que escuchamos, cambia lo que vemos, todo. Porque se supone que nos estamos preparando al reino de los cielos. Vea lo que sucede cuando son las formas meramente... vea lo que dice acá el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, perdón que es que hay ciclos, pero son cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Dios tiene poder para hacer y deshacer, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero fíjese, dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros transformamos nuestras vidas? Claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero fíjese que a Jesús le preguntaron en cuanto a la verdad. Dijo: yo soy la verdad y la vida. De hecho, hay otro texto que menciona que la palabra de Dios está la verdad.
Por eso es que nosotros dedicamos, hermanos, si usted no dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, a la oración, sencillo, por más que usted se haya bautizado, usted va a seguir siendo la misma persona que era antes, igual que después antes del bautismo. Sigue siendo igual. Simplemente que ahora tiene una fachada llamada cristiano, una fachada en la cual usted viene a la iglesia, pero ¿cómo están sus pensamientos? ¿Cómo están sus actos en la semana? ¿Igual? O incluso peor. Hermano, yo sé que esto es palabra dura, pero así el Señor lo dice en su palabra. Y alguien va a decir, uy, el pastor Jerén es santo. No. Yo cuando preparo un sermón, primero yo lo aplico en mi vida. Y siempre le digo, Señor, ¿qué necesito? Yo sé que todavía tengo muchas cosas que cambiar. Pero como yo decía una vez, cuando una persona tiene problemas de drogas para su sanación, tiene que reconocer que tiene un problema. Que es drogadicto, o que es alcohólico, o lo que sea. Nosotros, y en este caso yo, para buscar la justicia, ¿se acuerdan lo que estuvimos estudiando esta mañana? Vestirnos de lino blanco, que es la justicia de Cristo en nosotros, el manto de su justicia, es porque yo he reconocido que soy pecador, que necesito ayuda, busco el arrepentimiento, que confieso mis pecados, ¿verdad? Que me aparto del pecado para que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Y es así, hermanos. Yo recuerdo una vez un hermano que me decía, pastor, pero yo tantos años en la iglesia y siempre ando pecando. Y yo le dije, hermano, ¿cuánto tiempo usted ora? ¿Y cuánto tiempo usted entre semana estudia la Biblia? Casi nada. Y si le pregunto de ayuno, pues menos, ¿no? Si no estudia, no ora, que no es tan fuerte como un ayuno, pues mucho menos. Eso, un ayuno. Tenemos que programar un día de ayuno aquí en esta iglesia. Vamos a hablar con el pastor a ver si de pronto, a ver cuándo lo hacemos. Pero necesitamos ayunar. Pero ayunar en serio. Y le vamos a decir al Señor, Señor, aquí estoy para que me transformes. ¿Cómo es que dice el dicho? No soy una perita en dulce. Y necesito que me endulza más con su Santo Espíritu. Que el dulce que yo tenga no sea del azúcar malévolo, el que hace daño, sino que seamos endulzados por el Espíritu Santo, el dulce verdadero, el fuego que llegue para nosotros. Entre poco tiempo, hermanos, se va a volver a repetir Hechos capítulo 2, donde se dará el Espíritu Santo. La sierva del Señor dice que esto va a ser a nivel mundial nuevamente y con más poder, porque los que llegan a tener el Santo Espíritu, a recibirlo, son los que van a proclamar el último mensaje de misericordia a este mundo. Y los que no reciban o no recibamos la bendición del Espíritu Santo, hermano, nos vamos a quedar por fuera y sería muy triste. 30, 40, 50 años en la iglesia y no nos dimos de cuenta en qué momento el Espíritu Santo fue dado a su pueblo y llegó su hora final. Vamos a hablar un poquito sobre los resultados de la verdadera conversión y podemos preguntarnos cuál es el cambio que se produce en ese nuevo nacimiento. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 y el verso 5: aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Ahora fíjese, aún estando muertos en pecados, recuerde que la práctica del pecado es el quebrantamiento de la ley. Nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y vea tan bonita esa expresión: por gracia sois salvos. No como los judíos en la época de Jesús, por la ley somos salvos. Dirían ellos.
No. La Biblia siempre ha enseñado que nosotros somos salvos por gracia y por fe, incluso en el Nuevo Testamento. ¿Usted sabía que en el Nuevo Testamento se enseña la salvación por gracia y por fe? Yo no sé dónde sacan algunos incluso que dicen que los judíos que se salvan por la ley, pero sí le puedo demostrar con la Biblia que ellos se salvan por la gracia y por la fe, igual, porque el método de salvación es el mismo, hermanos, simplemente que tenía, ¿verdad?, algunos elementos que tenían su cumplimiento, o dicho en la antigüedad, pero que fueron el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero la teología es la misma. La justificación por la fe es bíblica, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. A mí me da tristeza, a veces escucho algunas predicaciones de algunos hermanos de otras denominaciones por internet. Los adventistas se salvan por la ley. ¿Perdón? ¿Dónde nos dice que nosotros nos salvamos por la ley? Puede ser que algún hermano sí dé esa impresión, algún hermano fanático de nuestra iglesia que dé la impresión que se salva por la ley. Pero ¿qué pasa en el tiempo de Jesús? Pero la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que nosotros somos salvos por gracia y por fe. Y así será hasta cuando el Señor venga. Fíjese, ¿cuál es la evidencia que nosotros vamos a tener? La evidencia que da cambio. ¿cuál es voy a leer esta pregunta. ¿Cuál es la evidencia de este cambio de la muerte a la vida? Fíjese, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué? ¿El que ama a quién? Cuando nosotros tenemos conflicto con nuestros hermanos y peleamos con nuestros hermanos, y hay hermanos que andan peleando por todo, es porque creo que ¿será que le falta nacer de nuevo? Porque es que la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo y que nació de Dios es porque usted no pelea con nadie. Al contrario, los defectos de su hermano, usted los pasa por alto. Es más, lo ayuda a usted a crecer como persona, como hijo de Dios, ¿verdad? Porque usted ama a su hermano. Pero resulta que usted lo anda criticando. Resulta que usted anda hablando con todos los hermanos por ahí mal del hermano. Eso es una evidencia que a usted le falta nacer, hermano. Perdónenme, pero eso pasa mucho. Si yo veo que un hermano está fallando, ¿cuál es mi deber? Acérquese. Hermano, mire, yo creo, con amor, claro, porque usted llega a criticarlo, pues. Hermano, yo creo, o hermanita, yo creo que usted, pues esto, lo uno, yo quiero pues orar por usted, quiero estar de su parte, ¿verdad? Eso es bonito, cuando usted siente que usted no está andando solo en sus pecados, en sus defectos, sino que hay alguien que lo está ayudando. Y pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y Él nos puede hacer ese amor verdadero, mostrar a los demás hermanos, ayudándolos también a seguir remando. Todos estamos remando en el mismo barco. ¿Se han dado cuenta que cuando uno está en la lancha, y yo no sé los que de pronto han tenido esa aventura, y está y uno se sale y se agarra de la lancha y el otro lo suben así, ¿verdad? Bueno, hay lugares donde le ponen, yo recuerdo la primera vez que fui a la playa, el famoso gusano, y en una lancha y una cosa tirada y un gusano grande como de no sé, de donde la gente se sentaba y eso flotaba y salía ese muchacho y toda esa cosa brincaba y uno se agarraba de sus hermanos que estaban adelante porque éramos todos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Pero ya después que nos caíamos, lo que hacemos era que nos ayudamos unos con otros a ayudarnos a recoger mientras que la lancha daba la vuelta. Es eso, todos estamos juntos en lo mismo, todos tenemos que ayudarnos. Pero muchos lo que hacen es hundir a su propio hermano y así no debería de hacer. ¿Sabe de qué es salvo el pecador que se convierte? El libro de Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Ve lo que le estoy diciendo?
¿Usted sabe qué es lo que es la disciplina en la iglesia? La disciplina en la iglesia es cuando un hermano falla. Se hace una junta, una reunión, hermano, usted esto cometió este error. Pero la idea, y le ponen disciplina, si usted por un año, dependiendo, no podrá tener ningún cargo, obviamente puede venir a la iglesia, pero no puede participar mientras, ¿verdad?, corrige el error que está cometiendo. Pero la idea de la disciplina es redimir al hermano, ayudarlo a que se levante. Pero ¿sabe qué hacen en algunos casos? Es caerle al hermano. Como el dicho por ahí, ¿no? Al caído, caerle. Meterle el dedo en la llaga, hasta donde más duela. No, hermanos. Nosotros estamos para socorrer a nuestros hermanos que caigan. Yo hago una pregunta, y si nosotros caemos, ¿estamos esperando el mismo trato malo? ¿O estamos esperando que también nos traten con amor? ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Usted cree que el hijo después que fue y se volvió y su papá qué le dijo? No, andate acá. Imagínense, tenía todo, le dio las riquezas, pidió su parte, su herencia, se fue, ¿y qué es lo que terminó comiendo? ¿Quién de ustedes ha estado cerca o ha olido una cochera? Cochera se le dice, ¿no? Cochera de cerdo. En Colombia le dice cochera de cerdos. Eso huele horroroso. El olor donde hay cerdos, el excremento del cerdo, y si hay barro y agua. Si usted es asmático como yo, puede morir ahí. Es terrible. Este pobre muchacho llegó a comer de lo que comían los cerdos. Imagínense ahí. Pero él dijo y pensó, oiga, pero en la casa de mi padre todos allí comen bien vestidos, todos están bien, ¿y yo qué? Y este joven sacó el valor de ir a donde su padre. ¿Y usted cree que su padre lo desechó? Dice la Biblia que corrió y ¿lo qué? Lo abrazó, lo besó. ¿Y usted cree que ese muchacho olía a puro perfume de casi $1,000? Este olía a perfume de menos de $1,000. Sentido contrario, ¿no? ¿Pero usted cree que el padre le importó abrazar a su hijo y besarlo a pesar del olor? Mandó a arreglarlo, a bañarlo, le preparó una tremenda comida. Su padre estaba feliz porque su hijo había vuelto. Pero siempre predicamos esa parte bonita. ¿Y qué pasó con el otro hermano? El otro hermano se moría del coraje. A mí me pasó una situación en cierta iglesia que cierta pareja de novios habían caído, ¿verdad? Usted sabe. Y lo más triste, en esa junta que nosotros hicimos para ponerle su castigo, para que casara, la chica estaba embarazada, había una pareja de esposos que literalmente querían ver sangre. No sé qué es lo que querían ver, lo querían tal vez, no sé, cadena perpetua, no sé, lo que querían, no sé. Pero yo no permití. Y les dije a la junta, tenemos que ayudar a estos jóvenes. No le podemos dar la espada, tenemos que ayudarlos. Y resulta que esta pareja que quería destruir a estos jóvenes, sus hijos estaban peor. O sea, vea cómo unas cosas. No, hermanos. La disciplina de la iglesia es para redimir, no para destruir. Y si usted ve que un hermano está cayendo, ayúdelo a levantarlo. No lo pisotee, no lo destruya. Pero fíjese, ¿a quién son llevados los pecadores? Por la conversión. Dice el libro de Salmos 51, 10, 11 y 13, están ahí entremezclados. Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Pero un corazón limpio es tener malos pensamientos. Tener un corazón limpio es tener malos deseos, malas intenciones. Y renueva un espíritu recto, ¿a dónde? Dentro de mí. No me eches delante de ti. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. ¡Wow! Tomémoslo para nosotros. Señor, crea un corazón limpio en mí.
Renueva mi espíritu que es una nueva mentalidad, una nueva mente, una nueva actitud dentro de mí. No me eches, Señor, delante de ti. A través de esa transformación, nuestro carácter y nuestro buen testimonio va a ser de que muchos transgresores conozcan sus caminos y se conviertan al Señor. Mira, hermanos, es que siempre se ha dicho, el mejor sermón predicado no es el que se predica acá. No. El mejor sermón predicado es mi testimonio. Cuando usted da mal testimonio, ¿usted sabe qué es lo que dice en la Biblia? En Romanos capítulo 2 y el verso 24. Vamos a leerlo. A ver qué dice Romanos. Si no es 2.24, es 3.24. Espero yo les digo. 2.24. Ahí está, 2.24. Ah, perdón. Pensé que lo tenía acá. Lo tengo en la Biblia. Romanos 2.24. Escuche muy bien lo que dice Pablo. Y Pablo está diciendo a los judíos, por cierto, el contexto es, pensaban que algunos se iban a salvar por la ley. Y vea lo que dice Romanos 2.24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? De ustedes. Cuando usted dice que es cristiano y todo el mundo sabe que usted es cristiano y usted es el chismoso del barrio, usted es el que pelea con sus compañeros del trabajo y usted habla malas palabras y esto y lo uno y lo otro, usted está blasfemando el nombre de Cristo. Porque si yo digo que soy cristiano es porque hago las cosas que Jesús me ha enseñado. Pregunto, ¿el Señor Jesús te enseñó a ser mentiroso? ¿Bocón, hablador? ¿Peleador? ¿Chismoso? ¿Eso es lo que el Señor Jesús te enseña? Oh, pero tenemos el título de cristiano y hacemos eso, estamos blasfemando el nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Fíjese, por las palabras de Jesús, qué clase de servicio debería una persona convertida darle a sus hermanos. Fíjese, Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero vea tan bonito esto. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué bonito. El Señor Jesús sabía lo que iba a pasar a Simón Pedro. Recuerda que este es Pedro, ¿no? Y Pedro, ¿se acuerda cuando Jesús les dijo, mire, yo me voy a ir y todo esto? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pedro? No, que le dijo que iba a morir. No, que esto no te acontezca. Satanás no quería que Jesús subiera al reino de los... que Jesús fuera a la cruz y fuera al reino de los cielos. Él quería evitar todo eso. Y le dice Pedro, no, que esto no te acontezca, que esto no te pase nada de esto. El de Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Se había convertido... ¿En qué se había convertido el instrumento de Satanás? Así de sencillo. ¿Ah? Pero fíjese que él le dice, y más embargo usted sabe lo que pasó, ¿no? Él le dijo, no, Señor, yo contigo estaré hasta lo último. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Pedrito, antes que el gallo cante 3 veces, ¿tú qué? Ya me has negado. Y Jesús les dice, oraré por ti, rogaré por ti para que tu fe no falte. Y bueno, todo conoce la historia, pero sabe que Pedro volvió a mirar hacia atrás y dijo, no. ¿Se acuerda que esta mañana estuvimos hablando en la lección de escuela sabática, el arrepentimiento? Ojo, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Y el arrepentimiento es llegar al Señor y ser convertido por decir, Señor, me arrepiento porque pequé y no lo vuelvo a hacer y no seguir pecando. Ese es el verdadero arrepentimiento.
Pero el remordimiento es decir, ay no, fallé, pero le tiene más miedo a las consecuencias que otra cosa. ¿Usted cree que Judas tuvo arrepentimiento o remordimiento? ¿Sí o no? Él tenía la oportunidad de salvarse. Y usted dice, ¿cómo sabe? Es que algunos creen que algunos fueron escogidos para salvarse de perdición. Olvídese eso. Calvino sí falló en eso. Recuerde que la verdad presente en aquella época era la justificación por la fe, no todas las doctrinas. Pero escuche muy bien. Cuando Judas vendió a Jesús, ¿se acuerda en qué día Jesús fue vendido? A ver, si usted lee la fiesta judías, ¿en qué día Jesús fue vendido? ¿En la qué? No, en la Pascua no, porque recuerde que la Pascua era el 14, pero está cerca. A ver, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, ¿cuándo se escogía? No, 10 días no, 4 días atrás, porque el día 10 del día Abit, del mes Abit, se escogía el Cordero, se apartaba, se escogía un sacerdote y durante esos 4 días tenía que cuidar esa ovejita o ese corderito, le miraba la cola, las paticas, los ojitos, todo que estuviera perfecto y tenía que darle de comida y tenía que darle agüita, cuidarlo, ¿verdad? Perfecto, sin mancha, ni tuerto, ni nada. Usted estudia en la Biblia y usted se cuenta que Jesús fue apartado 4 días antes. Cuando Judas fue y lo vendió, recibió el dinero, ya fue apartado. Haga las cuentas y verá, pero escuche muy bien. Pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día, él tenía tiempo de arrepentirse. Llegó ese jueves de la noche, acuérdese. Y resulta que Jesús dijo, alguien de aquí me va a traicionar. Y está la famosa frase, ¿no? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y cuando llegó a Judas, ¿qué le dijo Jesús? Lo que tenés que hacerlo, hazlo pronto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando el momento que él se levantó de la mesa, ¿qué dice la Biblia? Satanás lo tomó. ¿Cómo se llama ese pecado? La blasfemia contra el Espíritu Santo, del cual no puede ser perdonada. Recuerde que la blasfemia con el Espíritu Santo son 2 cosas. Uno, decir que los milagros de Dios, ¿se acuerdan del milagro de Jesús? ¿A quién se lo acuñaron? A Belcebú. Eso es blasfemia. Pero blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir al llamado. Y esos 4 días, Dios lo estaba llamando y él tuvo la oportunidad, aunque estuviera vendido, pero tenía la oportunidad de arrepentirse. La Biblia dice que cuando dice que Satanás lo tomó, se cerró la puerta de la gracia. Y como decimos en Colombia, llórelo, porque ya no podía nada más que hacer. Ya no podía hacer más que hacer. Y fíjese lo que pasó. ¿Se terminó qué? Ahorcando. Arrepentimiento o remordimiento. La lección de esta semana estuvo bien interesante, ¿eh? Estudie la lección de escuela sabática, hermanos. En nuestro país, ¿cuánto venimos de Sudamérica, Latinoamérica? Allá usted tiene que comprar la lección. Aquí se la regalamos. Estúdiela, hermanos. Una hojita por día. Unas preguntas y ahí las escribe. Las repasa, bien bonito. Amén. Pero fíjese otra experiencia, o qué otra experiencia se puede relacionar con la verdadera conversión. Dice el libro de Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó. ¡Wow! Cómo la ira de Dios se aparta. Ahora, esta ira no la comparemos con la ira que nos da a nosotros. Esta es una santa ira. Y es así. Pero fíjese cómo podríamos decir cómo nos acercamos a este nuevo sanamiento. Dice el libro de Isaías, Isaías 53, yo quiero leerlo directamente de la Biblia porque solamente tengo este texto bíblico. Aquellos que me puedan acompañar en la Biblia, Isaías 53, vamos a Isaías 53 todos. Este texto, yo conocí a una hermana en Chicago que no podía leer este capítulo, no podía leer. Se ponía, como mejor dicho, mal, lloraba y lloraba y decía, Señor, y yo decía, y ella me contaba, es que yo no me puedo imaginar todo lo que le pasó a Cristo por mis pecados.
esa mujer, esta hermana no podía leer esto. Y vea lo que dice Isaías 53, y vamos a leer desde el verso 3. Isaías 53, 3. Vea, estaba profetizado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Solo que dice 1 Pedro 2:25. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe que la historia muestra que las crucifixiones que se hacían era algo terrible? Yo siempre creí que, claro, cuando uno está niño y que ve las imágenes de Jesús en las iglesias católicas, ¿verdad? Ahí colgadito y 3 rayitas acá con sangre y ya está. No, hermanos. La historia dice que los que eran crucificados prácticamente quedaban sus carnes deshechas, quedaban irreconocibles. Por respeto, las imágenes de Jesús ponen un manto en sus partes nobles, pero hermanos, a los que eran crucificados los crucificaban desnudos y clavaban sus órganos genitales al madero. Imagínense lo que Jesús tuvo que sufrir por nosotros. Sus pies vueltos nada, su espalda, sus carnes de la espalda, de su pecho desgarrados. A lo mejor se le veía parte de sus intestinos, no sé. Pero era algo terrible, hermanos. Y Jesús pasó la peor muerte por la sencilla razón de salvarte a ti y a mí. Y la pregunta es, ¿y cómo le estamos pagando a Dios? ¿Una muerte en vano? No, hermanos. Y repito este verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué bonito, ¿no? Dice 1 Juan 2:29 y el verso 4:7, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido ¿de qué? De Él. Lo que estamos hablando un momento, el nuevo nacimiento. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo, Jesús a Nicodemo. Amados, amémonos unos a otros por el amor. No, porque el amor es ¿de quién? ¿Cómo nos amamos unos con otros? Porque el amor que yo doy, el verdadero amor, no procede de mí. Es que el amor no es un sentimiento, el amor es un principio. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a saber amar a los demás. Yo no sé si esto lo conté acá, yo tuve en cierta iglesia una pareja, todos los días me llamaban, ya nos vamos a divorciar, ya tenemos papeles, ya, no dicho, ya estoy casi escribiendo, nos vamos a divorciar. Y yo hablé un día a este hermano, tenía sus 2 hijos con esta hermana, ella ya tenía algunos hijos, pero él tenía ya hijos con ella, y él me decía, es que yo no amo a mi esposa, yo no la amo.
Y en ese momento yo me puse a pensar, ¿qué le digo? Porque uno no es ¿cómo se dice? Terapeuta de parejas, ¿sí o no? Y cuando él me estaba diciendo, yo amo a mi esposa, yo le dije, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? Y vea lo que el Señor me respondió. Ay, es increíble cómo el Señor me habló a la mente. Me dijo, pregúntale cuánto tiempo ora y cuánto tiempo estudia la Biblia. En otras palabras, me dice, pregúntale cuánto tiempo dura aferrado a la fuente del amor. Y le pregunté eso. ¿Y cuál cree que fue la respuesta? La obvia, ¿no? Nunca oro y nunca estudio. No amaba a su esposa porque no se estaba llenando de la fuente verdadera del amor, que es Dios. Yo fui pastor de esa iglesia salía ya del 2023, y gracias a Dios, ahí van, y tuvieron otro bebé y ahí están juntos, aprendieron la lección. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Porque qué? Porque conoce a Dios. Vea lo que dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, que fue lo que leímos hace un momento, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Lo que habíamos leído hace un momento. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, creo que este también lo leímos, vence al mundo. Fíjese, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra ley o fe? Oh, nuestra fe. Escuche muy bien, si usted se consagra a Dios, todos los deseos de la carne que ofrece este mundo, usted los vence. Usted los vence, mis hermanos. Y Dios quiere que nosotros venzamos con ayuda de Él. Por eso en Romanos 8:1 que habíamos leído hace un momento, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Fíjese, creyendo en Jesús y contemplándolo. A ver, ve lo que sucede cuando creemos en Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es que nacido de Dios. Y voy con el último texto bíblico. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. A ver, ¿cómo es que tenemos la misma imagen? Cuando nosotros contemplamos el espejo de la gloria ¿de quién? De Dios. Pero ¿sabe cuál es el reflejo que nosotros tenemos? El de la televisión. Y viendo programas que no debíamos de ver. Y reflejamos todo lo contrario. Por eso es que aquí, si nosotros queremos ser transformados a la gloria de Dios, pues veamos ese espejo que está en el Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nos está haciendo un llamado en esta noche a cada uno de ustedes y a mí como pastor también. Que entreguemos nuestra vida a Dios realmente, que obedezcamos al Señor en su ley, porque la evidencia de nuestro amor para con Dios es obedecer lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Cuántos de ustedes que están aquí presentes quieren decirle al Señor, Señor, yo sé que he pecado y yo quiero que tú me perdones, pero yo quiero transformar mi carácter a la gloria tuya? ¿Cuántos de los que están aquí quieren decir eso? Yo quiero que hagamos
que se acercan aquí, hermanos, y vamos a hacer una oración de consagración para nosotros. Y le vamos a decir al Señor que nos transforme. Acérquense en aquellos que puedan y vamos a estar aquí al frente. Y digámosle: Señor, transfórmame. Aquí nadie es mejor que nadie, ni el pastor Miguel, ni yo. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí todos necesitamos la justicia de Cristo. Aquí necesitamos su Santo Espíritu. Acérquense un poquito, si quieren metes más en la mitad. Este llamado no solamente para aquellos que ya conocemos del mensaje. Este llamado es para ti, aquellos que nos están viendo por la plataforma de YouTube, para nuestras visitas que tenemos en esta tarde. Que el llamado también es para ustedes. Que Dios les está haciendo un llamado especial a cada uno. Nuestras hermanitas que han pasado aquí, Dios les está llamando a ustedes. Y cuando ustedes empiezan a estudiar la Biblia, se van a dar cuenta que Dios pide más que creer en Él. Dios pide que también le obedezcamos, que nos acerquemos al trono de su gracia. No sé cuánto bien va a venir el Señor, pero las profecías nos muestran que Cristo viene ya, viene muy pronto. Y Dios está esperando que nosotros, como pueblo, podamos estar listos y preparados aquel día. Y que nuestras visitas y nuestros hermanos que están acá y los que nos están viendo por las redes sociales, que ese día podemos estar juntos allí viendo al Señor, viniendo en poder, en gloria, levantando nuestras manos y decir: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Puede ser que haya alguien aquí que lo que por más que le haya escuchado o haya escuchado este mensaje, no hizo ninguna mella en su corazón. Puede ser que su corazón aún está cerrado. Pero dígale al Señor: dame tu Santo Espíritu y dame a entender qué es la verdad. Ayúdame, Señor. Dígame: ayúdame, Señor, para que yo pueda ver la luz mucho más clara de qué es verdad y qué no es verdad. Dígame al Señor que nos ayude. Vamos a cantar el último himno. Haremos el himno 550, Día Santo del Señor. Ya que nuestras hermanas regresan a Guatemala, si hay alguien aquí de Guatemala que conoce una iglesia, el Evangelio Eterno, grupo del Evangelio Eterno de nosotros que se reúnen allá,
acérquense a ella y denle la dirección o algún contacto para que ellas de pronto puedan buscar, ¿verdad? ¿Quién de aquí es de Guatemala? Yo. ¿Usted conoce a alguien? Ok. Pero estaban formando un grupo, Ujú. después va a ser darles el contacto de Sí, otro papá. está bien. Sí, denle en contacto a ellos para que cuando regresen allá puedan buscar nuestra iglesia también. Amén. Sí, también. Sí. Ok, muy bien. Vamos a colocarnos de rodillas. Me han pedido que tenga una oración especial por el esposo de nuestra hermana Celia, ¿sí? Su esposo va a ser operado, ¿es? ¿O cómo es? ¿Va a ser operado su esposo? Salvador Pineda, ¿verdad? Ok, vamos a orar a aquellos que se puedan colocar de rodillas. Si hay alguien que no, permanezca entonces sentado de pie. Gracias, Señor, por la oportunidad de haber escuchado tu palabra y saber que tu Biblia es muy clara, lo que tú nos pides, Señor. Que nosotros confesemos nuestros pecados para que tú puedas limpiarnos de toda maldad. Que podamos buscar ser consagrados, que podamos buscar la justicia de tu Hijo en nosotros. Te rogamos que tú perdones especialmente a aquellos que conocemos de tu palabra y que en alguna y otra manera te hemos fallado. Quiero pedirte que tú limpies nuevamente todo y que podamos comenzar saliendo de este lugar lleno de tu Santo Espíritu y que pase lo que pase entre semana, nada, pero que nada nos aleje de ti, sino que cada día podamos consagrar nuestras vidas. Tarde que temprano se cerrará la puerta de gracia y será muy difícil, Señor. Yo te pido nuevamente por nuestras hermanas que pasaron acá con su bebé, que al regresar allá a Guatemala pues puedan buscarte de ti y decirle a las personas la victoria que tuviste en todo este asunto, teniendo a este niño sano y a su hija también. Ahora también te pedimos por nuestro hermano Salvador Pineda. Tú sabes los temas de salud que tiene él. Y yo te pido porque, Señor, se haga su voluntad. Siempre nosotros pedimos la sanación de nuestros enfermos y pedimos por su esposa, nuestra hermana Celia León, que tú la ayudes, Señor. Ella está preocupada, triste por su esposo, pero te pedimos, Señor, de que ella pueda tener que pueda tener fe en ti, de que vas a orar de la mejor manera, que se haga tu voluntad y no como nosotros queremos. Gracias por este momento especial, gracias por todo y bendice la semana que está entrando, que sea una bendición esta semana y que el próximo sábado, si es tu voluntad, volvernos a encontrar, o más bien desde el viernes, encontrarnos para seguir en la oración en este lugar. Bendícenos y cuídanos al salir de este lugar, te lo agradecemos en Jesús. Amén.